Hola, buen día. Hoy nos encontramos en compañía de Oaxaca, la pastora Ruth Gutiérrez, y queremos darle la bienvenida en este tiempo, no sin antes agradecer a pastora Lorena y pastor Libardo la invitación para este tiempo del estudio de la palabra. Amén. Amén. Estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación de estar aquí. Así que, bueno, pues encantada. Más hablando de la palabra, creo que es algo en donde nos deleitamos porque tenemos mucho que aprender. Y en este tiempo estamos disfrutando el libro de Segunda de Reyes. Si gustan acompañarnos con su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 9, a partir del versículo 14, pero no sin antes, acompáñanos con una oración, pastora. Ok, sí. Padre, te damos gracias por permitirnos hoy estar estudiando tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque creo que tú nos unes y de diferentes lugares, a pesar de la distancia, y que juntas hoy podemos meditar, Señor, y aprender de lo que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Y es una bendición para mí estar con pastora Ruth, una gran guerrera. Y pues este tiempo vamos a hablar de guerra espiritual, así que lo acabamos de vivir en el Manasés, donde muchas cosas tremendas pasaron, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que Dios hace cosas grandes. Dios es bueno, siempre ha hecho cosas grandes y hoy podemos ver, testificar y probar de todo lo que hizo en Manasés hace apenas unos pocos días. Así es. Y pues vamos a la palabra. Dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nismi, contra Joram. Estaba entonces Joram aguardando en Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto el rey de Joram a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria, y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Entonces aquí vemos cómo se juntan. Eran malos reyes los dos y se juntan. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa, y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue entonces el jinete a reconocerlos y le dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces el rey envió a otro jinete y llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir también, este llegó a ellos y no vuelve. Y él al marchar del que viene es como marchar de Jehú, hijo de Nismi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, uncle el carro, y cuando estaba unclido el carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre? Y de muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Y dijo Ocosías, traición Ocosías, pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espadas y las saetas. Salió por su corazón, él cayó en su carro y dijo Jehú a Abictar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Y continuando con esta palabra, pastora, pues, o más bien concretando con esta palabra, ¿qué podemos ver? Platícanos. Esto es bastante tremendo porque es algo que nosotros hoy podemos ver en día. Nos enseña acerca de una familia, ¿verdad? De cómo empieza el pecado, la maldad en una familia
de cómo Dios habla de qué va a suceder, la sentencia a causa de la iniquidad de los padres y sobre todo el cumplimiento, ya que el profeta, aprendemos en la palabra que el profeta es voz de Dios. Así es. Entonces, cuando Dios habla, hay que tener cuidado porque Dios no va a lanzar algo que no se cumpla. Es una palabra que se va a cumplir, que se va a llevar a cabo, pero qué interesante porque los padres somos muy importantes para los hijos, para nuestros tiempos también. Entonces, creo que los padres somos el mejor ejemplo de nuestros hijos. Y es lo que le está ahorita sufriendo el mundo, precisamente el ataque que hay tan fuerte hacia los matrimonios, donde se quieren destruir o se quieren afectar porque el enemigo está presto para ir contra lo que es el fruto de esos matrimonios, los hijos. Y entre más pequeños sean atacados o dañados, más difícil, pues, es corregir ese camino, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad. Sí, es que todo empieza con los padres. El matrimonio es un diseño establecido por Dios. Los hijos aprenden de los padres. Entonces es muy importante, como nosotros los padres somos, así son los hijos. Salimos con el dicho hijo de tigre pintito, ¿verdad? Porque aprenden. La mamá era tremenda, Isabel era tremenda. Por lógica, los hijos, fueron aprendiendo de mamá. Entonces ahí empieza la raíz de iniquidad. Los hijos siguen. Ahora, viene el profeta, que el profeta representa la voz de Dios. Cuando Dios habla, se cumple la palabra, se lleva a cabo. Entonces es importante lo que el profeta recibe, o la palabra que el profeta da, porque ellos habían perdido totalmente el caminar conforme al diseño, sino que empiezan a caminar en sus propios placeres y en su forma de pensar, pero totalmente torcido. Totalmente. De tal manera que el mismo Señor ve la forma de la iniquidad que viene y que se va repitiendo sobre los hijos, que es lo que hoy en día está pasando en los matrimonios. Si no caminamos conforme al diseño establecido, por eso es muy importante ir a la palabra, conocer la palabra, caminar conforme a la palabra, porque si no, el principio de Dios se distorsiona. Y una vez de que se distorsiona, ya es el enemigo obrando ahí. Raíces de iniquidad que heredan nuestros hijos, que al rato vienen a ser consecuencias de lo que ellos hacen, el cómo ellos caminan, el cómo ellos viven. Y entonces viene la sentencia por no reconocer la autoridad de Dios, el diseño de Dios, el principio de Dios. Y es cuando terminan mal. Y es aquí cuando nosotros podemos decirles a las familias, si hoy es la oportunidad para cambiar, ir a la palabra, ir al diseño divino, al Creador, a nuestro Señor y Rey. Entonces, ahora podemos corregir nuestro camino y tenemos una oportunidad. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad de corregir, de pedir perdón a Dios, de corregir nuestro caminar, porque pues bueno, los que están bien, sí, miren que no caigan, ¿verdad? Pero los que están, tenemos que corregir algo en nuestra familia, en nuestros hijos, pues hagámoslo prontamente. Sí, y es que gracias a Dios tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos esa capacidad de poder cambiar, de ser diferentes. Lo peor es que uno puede decir, así soy, y yo no cambio. Así era mi papá, mi abuelo, así era mi papá. Exacto, así ahora la identidad pasada y a veces distorsionada, ¿no? Mi papá era así, mi mamá era así, mis abuelos eran así. ¿Yo por qué tengo que cambiar? Entonces, así somos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, qué importante es nosotros aprender a cambiar, porque muchas veces decimos, el que me quiera, que me acepte tal como soy. Y es ahí donde vienen los problemas matrimoniales. Cuando no aprendemos que como esposo o esposa fuimos llamados o nos unimos para ser feliz, yo para ser feliz a mi esposo, pero mi esposo para hacerme feliz a mí, porque no es nada más para una sola persona, sino es como matrimonio, es trabajo de equipo, ¿verdad? Y que de ahí van a aprender nuestros hijos a caminar en una manera diferente. Entonces, por eso es muy importante que en el matrimonio decidamos cierto tiempo platicar en pareja también y hacer cambios,
de repente analizar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque hacia dónde estamos lanzando a nuestros hijos. En este matrimonio vemos que los hijos terminaron mal por sentencia de Dios, porque no estaban haciendo bien las cosas, no estaban reconociendo autoridad, no caminaban conforme al diseño, no caminaban conforme a los principios establecidos en la palabra, y a veces es porque simplemente no queremos conocerlos, porque lo tenemos a la mano. Hoy en día, ¿quién no tiene una Biblia en su casa? ¿Quién no puede leer? Todos. Y si no pudiéramos leer, existen audios. Entonces, hay muchas formas de conocer la palabra, de cambiar, de querer cambiar. Todo está en el querer, ¿verdad? Qué importante, qué importante. Pero también vemos otro aspecto. Yo veo otro aspecto en Jehú, que era una autoridad. Vino el profeta, le dio palabra profética, la recibió, tomó acción, hizo lo que tenía que hacer y ahora él se convierte en autoridad. Sí. Y al convertirse en autoridad va a presentarse delante del rey y los mismos soldados que estaban con el otro rey se suman a su ejército. Sí. La misma gente del otro rey reconoce la autoridad de Jehú y se suman a su ejército. Este es un principio muy bueno. Cuando tú aprendes a reconocer autoridad en nuestra vida, en el matrimonio, ¿quién es nuestra primera autoridad? Cuando tú reconoces quién es tu primera autoridad, no necesitas ni siquiera obligar que los demás te obedezcan, porque de parte del Señor tú tienes autoridad, ¿verdad? Entonces podemos ver, Jehú tenía autoridad, ¿obligó a que le obedecieran? No. Era un hombre temeroso que de tal manera que vino el profeta y le unge y le da autoridad. En Cristo, en Dios, tenemos autoridad. Y esto mismo pasa en el matrimonio. Es nuestro Señor, nuestra autoridad, Cristo, y dice que Él es la cabeza y el hombre se pone bajo su autoridad y asimismo la mujer se pone bajo autoridad del hombre y bajo autoridad de Dios y termina rematando nuestro Señor o el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Donde dice, ahora sí, sujétese unos a otros, porque a veces nos quedamos hasta ahí. Sujétense unos a otros y termina diciendo, en amor. En amor. En Qué amor. importante es el amor. Entonces, la autoridad primero se vive en casa para poder mostrarse. Sí. Y es el principio, volvemos a lo mismo. El principio, la familia, el diseño divino de Dios. Entonces vemos en Jehú cómo mata a Joram, como la palabra profética que Dios declara a través de sus profetas, a través de su rey, que lo unge y lo establece en esa autoridad y se cumple. Sí, se cumple. Porque él estaba en obediencia, caminó en esa obediencia. Pues qué importante es que nosotros hoy en día podamos enseñarle a nuestros hijos eso, caminar en obediencia, pero todo empieza con nosotros. Así que vayamos caminando en obediencia y cerramos este tiempo de compartiendo la palabra, de estudio de la palabra. Terminamos con este tiempo y vamos a orar. Padre glorioso, sí, ponga usted el orden perfecto en cada una de las familias que aquí se suman y se ven representadas. Ponga usted ese amor, esa dedicación de estar cultivando la palabra, de estar creyendo en ella y estableciendo los principios de reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.